Hola, bienvenidos a la clase año 2025, Río de Agua Viva, iglesia que está en la ciudad de Quillota, ¿verdad? Eh, Bien, pues les voy a contar, a decir de que este año vamos a estar estudiando el libro de Efesios, ¿ya? Vamos a estarlo viendo desde el punto de vista de la vida de Pablo, ¿no es cierto? Todo lo que aconteció, el propósito y todo lo que nos va a mostrar esta carta. Y es muy importante que ustedes vayan tomando nota. En realidad esta clase está destinada a la iglesia, pero dado que tenemos muchos hermanos en diferentes partes que van aprendiendo, van a consultando a través de las redes, ¿verdad? Y van preguntando y tienen afán de aprender, se comparten estas lecciones. Así que cualquier duda, cualquier cosa, me pueden estar escribiendo a través de este medio que ustedes estén viendo, o me escriben a mi WhatsApp. Es 9 más 569 5871 5451, ¿ya? Bueno, mi nombre es Patricia Calderón, soy la pastora de la iglesia y les invito a sumergirse en la palabra, en aprender más, siendo una clase pastoral. Es como Dios nos está hablando a través de estas cartas a la iglesia y a tu vida, que es muy importante. Tú eres la iglesia del Señor y Él está preocupado, está ocupado de que nosotros cada vez le conozcamos más para que estemos moviéndonos en este mundo que a veces se pone muy cuesta arriba, pero recordando, no memorizando así como robot, ¿no? Sino que recordando lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Ese es el propósito, en verdad, el único propósito que tenemos es a través de este medio, de estas clases, es que tú, además de ir aprendiendo, de ir conociendo la palabra del Señor, las enseñanzas que Él quiere que tú saques de ella. ¿Eh? Bueno, sabemos que nuestro apóstol Pablo dejó estas cartas no solo para el propósito de esos momentos que él estaba visitando o estaba saludando a las iglesias que él había estado trabajando por mucho tiempo, predicando el evangelio a los gentiles. Y se les conoce como las epístolas paulinas, ¿no? Y se encuentran, ¿dónde? En la Biblia, ya ese libro maravilloso que cada día en el cual Él nos va guiando, nos va enseñando una y otra vez más. En otras palabras, en las cartas paulinas es un conjunto de cartas que contienen enseñanzas espirituales y doctrinales, ¿ya? La doctrina y la parte espiritual, cómo debemos estar para poder cumplir, ¿no es cierto?, esta doctrina. Bueno, el apóstol Pablo, sus epístolas, Romanos, Corintios 1, Corintios 2, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses 1 y 2, Timoteo, Tito, Filemón, unas cartas maravillosas que escribió el apóstol Pablo. Muchas de ellas fueron dictadas, ¿verdad?, y entregadas, pero él recibió la inspiración para que nosotros en este tiempo veamos y comprobamos que la palabra es viva, ¿verdad? Es viva, no pierde eficacia y muy por el contrario, es la dirección que Dios nos da para poder conducirnos en estos tiempos. Tenemos que entender que Pablo escribió algunas cartas, ¿verdad?, estando preso. Es muy importante saber en el contexto que estaba el apóstol Pablo, y en esta primera clase es lo que vamos a ver. ¿Cómo era su situación? ¿Qué estaba viviendo él cuando escribió estas cartas, verdad? Bueno, sabemos que
Efesios es un libro que tiene mucha doctrina y la doctrina es la base de nuestra fe. Ya, y en ella vamos a ver la doctrina que nos muestra este libro, vuelvo a repetir, la cual es base de nuestra fe. Vamos a conversar sobre los dones espirituales, vamos a conversar sobre la armadura de Dios. Estoy dando un panorama, ¿no es cierto?, de lo que vamos a estar conversando, pero importante que esta primera clase, ni siquiera vamos a tomar el capítulo 1, el cual les aconsejo que lo lean para que ya en la próxima clase sí lo vamos a ver, que es la próxima semana. Ya estaré subiendo esta clase para que la tengan ahí como respaldo para seguir adelante y viendo cómo el Señor se ha preocupado de nosotros. De una carta escrita hace tantos años, sucede que hoy es palabra viva, y esa es la gran diferencia. Y como grandes monumentos históricos han desaparecido, como muchas fábulas han sido aclaradas, bueno, la palabra de Dios sigue viva y eficaz. Fíjese que esta carta fue escrita 30 años después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Estando preso en una de sus detenciones, él escribió 4 cartas. ¿Ya? Esto fue más o menos entre el año 60-63. Pablo estaba en lo que conocemos una especie de arresto domiciliario, ¿ya? No es que estuviera en una prisión común, sino que, un privilegio también que le dieron, era de que él iba a estar preso, no podía salir de este lugar, ya no podía salir de este lugar. En ese lugar debía pagar una renta. Se supone que era una casa grande porque le visitaba gente y él ahí exhortaba y enseñaba la palabra y se informaba, siempre estaba informándose de lo que acontecía en los diferentes lugares donde él había estado y donde había sido predicado el Evangelio. Y había un soldado el cual cuidaba y le vigilaba la puerta. Esa era la forma que él estaba viviendo. Él no podía salir, pero estaba informadísimo de todo. Entonces, y no solo eso, sino que él mandaba cartas a las diferentes iglesias para consejo, para exhortarlos o también para llamarles la atención, ¿verdad? Bueno, él estaba con todo, podríamos decir, esas diferencias en este arresto domiciliario, y porque si en las cárceles romanas, muy por el contrario, como él estaba viviendo, como a él se le permitía, tendría que, y también lo pasó, podría él haber estado en un lugar donde en esas cárceles solamente no había salida, en verdad. Se moría por enfermedades, por problemas físicos o simplemente le mataban. Pero acá él tuvo toda la oportunidad y la aprovechó muy bien. Entonces nosotros también podemos pensar, ¿aprovechamos nuestras oportunidades? Nosotros no estamos presos en nuestros problemas, presos en nuestros pensamientos, presos en tantas cosas, pero son nuestras, pero no por el Evangelio. Él sí, y gracias a ello podemos ver que en nuestra vida todo tiene salida y todo tiene respuesta. En ese lugar, estando en ese lugar preso, él escribió 4 cartas. Recordemos que él estuvo muchas veces preso, ya, pero estamos hablando específicamente cuando escribió el libro de Éfeso. Escribió 4 cartas y 3 de ellas fueron dirigidas a iglesias, y una dirigida a un amigo. Esto lo hizo durante 2 o 4 años, más o menos. Bueno, estas 4 cartas estaban dirigidas, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, eran 4 cartas y 3 dirigidas a iglesias o lugares específicos, ¿verdad? Y una a un amigo. Esto fue durante 2 a 4 años más o menos. Y las cartas que él escribió esta vez fueron
Filipenses, Colosenses, Efesios, Filemón, quien era su amigo. Y Pablo en ese lugar recibía a mucha gente. Y esto lo podemos en el libro leer en el libro de Hechos 28:16. Entonces, decíamos que esto lo podemos encontrar en el libro de Hechos capítulo 28. Ya hay dos citas muy importantes. En el 28:16 dice que lo siguiente: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Esto es lo que estaba conversándoles anteriormente a ustedes respecto a de que él tuvo un trato diferente, ¿ya? Pero él no perdió el tiempo, él ahí estuvo escribiendo estas 4 cartas. Y en Hechos mismo capítulo 28, versículo 30-31, se nos ve la realidad que él estaba. Y dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, decía, estaba a paga, había que pagarla. Y recibía a todos los que a él venían. Y predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ya, y vamos a ver más adelante por qué pasaba esto, por qué tenía esas garantías, ¿verdad? Bueno, sabemos que tenía también su era ciudadano romano también dentro de sus documentos, de su presentación, pero también es importante que nosotros tenemos que entender de que Dios tenía un plan perfecto para Pablo. Lo apartó, le salió al camino. Ustedes se recuerdan cuando él iba persiguiendo a los cristianos, ¿ya? Y para matarles, y ahora entregaba su vida y persiguiendo a aquellos, más que persiguiendo, predicando la palabra, ¿verdad?, a los gentiles. Entonces vemos cómo el Señor cambia la vida de una persona de una manera tan maravillosa, de la forma que Él destine, ¿verdad?, para un cambio de vida, con un propósito eterno. Y eso también Él lo ha hecho contigo. Él no te siguió, ¿ya? El que te perseguía era Cristo hasta que te alcanzó, ¿ya? Y entonces, wow, nos enamoró, porque es muy diferente ser preso de Dios, ¿no es cierto?, a ser preso del hombre y del pecado. Así que eso también nosotros tenemos que tenerlo muy claro. Fíjese que algunos estudiosos, bueno, hay algunos estudios que en nada a nosotros nos va a afectar, pero también es importante saber, si tú por ahí escuchas algo, a este libro lo han llamado la corona de los escritos de Pablo. La corona, es decir, lo máximo. ¿Por qué? Porque aquí escribe con corazón, con mente, con espíritu, y volca todo en este libro. Por eso que es un libro, ¿verdad?, que nos da la dirección, nos da la doctrina, cómo debemos nosotros de movernos. También se le llamaba la reina de las epístolas, así la llaman los estudiosos. También tenemos que entender que esta carta, la forma que llegaba a las personas, era de mano en mano, ¿ya? Y se leía públicamente, es decir, todos se enteraban del mensaje que Pablo enviaba a las iglesias, porque la enviaba a la iglesia, ¿ya? Y ahí había mucha gente, y como iba de mano en mano, se leía en muchas partes. Y fíjese que tenemos que pensar que estamos hablando de un dominio, un territorio dominado por los romanos. Ellos eran lo que dictaminaban al final. Pero no tuvieron impedimento para ellos, los dejaron, no tuvieron impedimento en verdad, porque para ellos no era peligro, Entonces, lo importante para nosotros que esta es una palabra, es la palabra viva,
Eso es lo importante para nosotros. Esta carta no tiene saludos personales, ¿ya? Eh, entonces, pasó y fue leída seguramente en muchas partes. Eso según los estudiosos, y también comparto ese pensamiento, ¿ya? Pero vuelvo a insistir, eso no es nada, no afecta en nada en lo que tú estás aprendiendo. Recordemos que Pablo sí conocía a Éfeso, sí estuvo en Éfeso un largo periodo, y, y, y por eso él también se encuentra con el derecho de llamarle la atención, de llevarle a recuerdo el Evangelio que él había llevado. Entonces nosotros podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 30-31, que dice lo siguiente: y de vosotros mismos se levantaron hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Él estuvo con ellos, él les conocía, y por eso también se piensa que esta carta iba dirigida también a la iglesia que estaba ahí en Asia en general, y obviamente a Éfeso. Por eso no iba dirigida con un nombre, ¿verdad? Simplemente Éfeso. Y fíjese otra cosa también que importante, cómo este líder, estando lejos, estando preso, estando en la situación que siguió trabajando allí, ¿verdad? No podía salir. A él le llegaba la información de cómo andaban las iglesias, y no le gustó lo que estaba ocurriendo en Éfeso, y por eso escribe esta carta, en la cual recuerda la doctrina, la misma doctrina que nosotros como cristianos tenemos, y no debemos olvidar. Y él les recuerda: yo estuve 3 años con ustedes, ahí con ustedes, como de ustedes mismos, ¿verdad? Se levanta gente con otra doctrina, con otro pensamiento, ¿ya? Y los lleva a confusión. Entonces, eso es también muy importante por la parte del liderazgo, que hay que estar informado de lo que en verdad está ocurriendo, aunque se esté lejos. No siempre se va a estar presente, pero se puede estar lejos y saber perfectamente lo que está aconteciendo con la iglesia. También vemos que en esta carta nos dice que lo siguiente. Fíjese que tenemos que leerlo, porque en Efesios capítulo 1, versículo 15, nos dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. 15-16, acabo de leer, que él lo escribió también, este libro, pensando en las otras personas, aquellas que estaban presentes sin ser, ¿no es cierto?, seguidores. Pero le conocieron a través de él, y por lo tanto él cumplió su tarea, que era predicar, ¿no?, a aquella gente que no conoce. ¿Ya? Le dice: mira, ellos están en esta situación, y dice: bien, nosotros oramos por ustedes, nosotros estamos presentes ahí. Y en Efesios 3:2 nos dice lo siguiente, nos dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y les recuerda que el ministerio de él, ¿no es cierto?, viene de parte de Dios para los gentiles, aquellos que no sabían nada, no conocían a Dios. Entonces vemos que en este lugar, ya, si lo ves también en la historia, porque todo tiene un respaldo histórico, porque el Señor, él escribió la historia, ¿no?
Nosotros tenemos que ver que Él les dice, mira, yo le escribo a los gentiles, ya estoy cumpliendo mi oficio y también les dice, yo no los he olvidado a ustedes. La mayoría de ellos no eran israelitas, no eran judíos, sino que seguían a Pablo, ¿ya? Eran gentiles, ni israelitas ni judíos. En Efesios capítulo 2, versículo 11, nos dice lo siguiente. Bueno, aquí está respaldando, ¿verdad? En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 11, se respalda en la palabra que les dice que eran gentiles, ¿ya? Y dice en el 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y bueno, esa también es nuestra realidad, sin haber conocido a Dios, sin servir a nuestro Señor Jesucristo, sin conocer su palabra, en fin, sin que Él haya salido a nuestro encuentro, sin que nosotros no tengamos la necesidad de conocer de Él. Por eso es muy importante, la palabra se abrió gracias a este trabajo que hizo este apóstol Pablo. También importante, es cierto que cada lugar que se visita, cada lugar que Pablo visitó, se encontró con diferentes, se encontró con diferentes doctrinas, con diferentes culturas y con diferentes historias. Si bien es cierto, las tres son muy importantes, pero nosotros también es necesario conocerlas. Si tú vas a algún lugar, Pablo viajaba mucho, muchos quieren ser misioneros, ¿verdad? O son llamados a las misiones, debe conocer el lugar donde va, las doctrinas que mueven ese lugar y la historia, ¿ya? Porque eso es muy importante. Tú no puedes llegar a un lugar sin conocer nada. Tú tienes que conocer y el Espíritu Santo te va dando la dirección para poder llegar con la palabra de Dios al lugar donde tú vas. Pablo fue dirigido por el Espíritu Santo y es un hombre, ¿ya? Y nosotros debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo, no ir por las nuestras, no por ganas personales, ¡ay, qué bonito ser misionero! No, saber lo que es un misionero. Y sabemos que misión también está dentro de tu tierra, con el vecino, porque todos tenemos una misión general, ¿verdad? Pero también estoy hablando de aquellos que Dios tiene destinado para dejar tierras y ir a lugares que nunca pensó que iba a ir, ¿ya? Pero hay trabajo. Hay que saber cómo se mueve el lugar, cómo es la historia y qué doctrinas nos mueven en realidad. Éfeso, ¿cómo era Éfeso? Éfeso, fíjate que era un centro comercial muy próspero y fabricaban estatuas. Y aquí vamos entrando, estamos recién en el contexto del libro de Éfeso. Se encontraba allí el templo a la diosa Artemisa o Diana. Era una construcción maravillosa, maravillosa. Demoraron 200 años, ¿no es cierto?, en construirla. Tenía una biblioteca extraordinaria, maravillosa, y está considerada como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era una sede de cultura y educación. Un anfiteatro para 25.000 personas de capacidad. ¡Wow! Uno dice, ¡qué tremendo! Imagínate en esos tiempos, se demoraron 200 años en hacerla. ¡Qué maravilla más grande! Y ante el hombre es maravilloso, ¿no? Pero, ¿sabes qué? ¿Qué queda de ese templo hoy día? ¿Qué queda de ese lugar? ¿En qué se convirtió ese lugar? Es muy importante también para nuestro
conversación, para nuestra enseñanza, porque bien decía antes, no es que nosotros estemos leyendo esto como un libro común y corriente, ¿no? Es una inspiración de Dios, es palabra viva, y las diferentes historias que hay en la Biblia fueron separadas para nuestro estudio, entendimiento, ¿verdad? En versículos. Cuando Pablo escribió esto, no lo escribió en versículos ni en capítulos, él escribió cartas. Pero nosotros tenemos la facilidad en un ordenamiento y tenemos que tener, ¿no es cierto?, el deseo de aprender de ella, el deseo de aplicarlo a nuestra vida, porque podemos aprender muchas cosas, pero si no lo aplicamos, no sirve de nada, no sirve de nada. Y saber que detrás de todo esto, Dios preocupado y el Espíritu Santo inspirando y ayudando para que podamos entender y llevar a cabo, si decidimos, porque Él no pasa sobre nuestras decisiones, a llevar esto para nuestra vida. Fíjate que en Hechos capítulo 19 vamos a ver algo, vamos a leer algo sobre este lugar tan maravilloso, tan maravilloso. Les invito también que ustedes que se mueven, ¿no es cierto?, en las redes y todo eso, busquen cómo era el templo de Artemisa, cómo era ese lugar de maravilloso, cómo era una construcción maravillosa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era sede de cultura, de educación, un anfiteatro tremendamente grande, sólido, hermoso. Imagínate, pero ¿sabes qué? Más que imaginarte, como nosotros vivimos en este tiempo, tenemos la tecnología. Entonces te invito a que busques tú allí en tu computador, en tu celular, busca fotos cómo era ese templo y velo cómo está ahora. Ruinas. Compartíamos en la clase presencial, compartíamos una historia que nos contó una hermana que ya estuvo allá y decía, ¿y esto qué es? Piedras botadas, claro. Es tremenda historia, es tremenda profundidad, los arqueólogos, wow, pero ¿qué quedó de eso? Pero sabe que la palabra crece cada vez más, se hace más fuerte. No es un templo hecho por mano, es el mismo, es Dios mismo el que te está a ti levantando, ¿verdad? Porque dentro de ti tú eres templo del Espíritu Santo. Y este no cae, si tú lo cuidas, porque es para el Dios vivo, aquel que te está hablando y te está enseñando a través de estas lecciones y de muchas lecciones que puedas buscar en otros lugares, pero siempre con la palabra. Nada de ella te sirve. Otros libros de estudio son buenos, pero siempre y cuando vayan acorde a la palabra. Y ya prácticamente terminando este preámbulo, este pequeño, como dice una hermana en la iglesia, pincelazo de cómo era Éfeso, ¿verdad? Quién era la que movía ese lugar, qué los movía ese lugar, y Pablo estuvo allí 3 años, ¿verdad?, con ellos, un tiempo suficiente, más que suficiente, y después, ¿no es cierto?, él está preso y le llega información de lo que acontece en Éfeso. Entonces, vemos nosotros en esto que debemos tener en claro a quién seguimos. Tú decides. A un Dios con otro nombre puede ser, perfectamente, va a quedar en ruina. Pero si sigues a Dios Todopoderoso, te aseguro que más que victoria vas a tener en tu vida. Pero apliquemos, este es un libro doctrinal que te da la fase, que te da la línea cómo tú te debes mover. Y fíjate que vamos a leer esta lectura que está en Hechos capítulo 19, del versículo 23 al 41, y lo vamos a leer completo, ¿verdad? Así que para que tú pongas atención y estás seguramente con tu Biblia leyéndolo también.
Y no nos pongamos flojitos de que, ay, escucho el video y ya está. No, ves, si es verdad lo que te estoy leyendo. ¿Ya? Y ahí el Espíritu Santo empieza a moverse dentro de ti. Dice así: hubo por aquel tiempo un disturbio, no pequeños, acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios, guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Pues que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y sus artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. ¡Wow! Aquí vemos que, ay, Señor, vemos una realidad, ¿verdad? Vemos cómo lo que movió en contra de Pablo, a la gente, no fue en realidad lo que Pablo hablaba, lo que él enseñaba. Lo que lo motivó a él en contra fueron que sus ganancias eran disminuidas. Recuerden que ellos hacían estatuas, ¿verdad? Y las que más se vendían, las que más se exportaban, eran de la diosa Diana, ¿ya? La diosa que movía ahí a toda esa parte de Asia y era venerada. Pero eran sus ganancias, no era un problema de si era diosa o no era diosa, era el dinero. Entonces muchas personas en nuestra vida también, el hecho de estar metidos en cosas que no son buenas,
ya sea drogas, sean, no sé, contrabando, tantas cosas que hay, ¿no es cierto?, que no se conocen a la vista, pero se sabe, ¿eh? En cada barrio se sabe que hay en más de alguno. Eh, 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 Pablo empezó a enseñar una doctrina, la doctrina de Jesucristo, las leyes de Jesucristo, a presentar a Jesucristo, a presentar la palabra, lo que estaba bueno y estaba malo. Y ahí la gente empieza a ver qué está pasando. O sea, esto no es así, ¿ya? Entonces empieza a seguir la palabra de Dios, empieza a seguir los consejos de Pablo y empiezan a dejar, ¿no es cierto?, esa idolatría. ¿Qué le significaba a ellos? Le significaba que perdían ganancias. Recuerde que todo se movía en base a eso, en esos lugares. Y fue tanto que ahí se levantó todo el pueblo y empezó ese desorden. Nosotros hemos visto desorden en nuestro país, ¿verdad? Empieza por un liderazgo, empiezan ahí toda esa gente que se siente identificada y es movida, y algunos que gritan que no saben ni por qué gritan, pero está bueno el movimiento. Y van ahí y toman a sus compañeros, ¿no es cierto?, a Gayo y Aristarco. ¿Y a dónde lo llevan? Al anfiteatro. Hay 25.000 personas gritando y blasfemando, más que blasfemia, no conocían al Señor, pero sí gritando furioso porque por la doctrina, no, por los dineros, y eso es lo que mueve, ¿no es cierto?, es el gran Dios que tenemos también en estos tiempos. Eh, y sucede que Pablo quería ir a ese lugar, quería hablar en ese lugar, entonces le dice, no te muevas, te aconsejamos que esto no haga. Y también Pablo, habiendo sido tan orgulloso, habiendo sido tan intrépido, ¿no es cierto?, habiendo sido un hombre decidido, porque así lo usaba el Señor, él también escuchó el consejo y no fue. ¿Ya? Y fíjese, importante, dice, sacaron en el 33, entre la multitud, lo empujaron los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio, con la mano quería hablar en su defensa ante el pueblo. Como supieron que era judío, ¿verdad?, empezaron a gritarle ahí. Casi por 2 horas, ¿te imaginas tú? Toda esa gente ahí gritando y pidiendo justicia y que Pablo, algo hicieran con Pablo, ¿verdad? Porque esto que estaba aconteciendo no podía ser que le quitaran sus ganancias. Y sucede que estaban desconociendo a aquel que le daba las ganancias, pero no de esa forma, no haciendo cosas para la diosa Diana, ¿ya? Y dice que después de 2 horas que gritaron ahí todos, no sé si se habrán cansado o no se habrán cansado, pero dice que él los apaciguó y dice lo siguiente: varones efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? O sea, ¿quién no sabe esto? ¿Quién no va a entender esto? ¿Ya? Puesto que esto no puede contradecirse, dice. Esto es seguro, esto no hay duda de aquello. Y ojo que era judío, ¿eh? ¿Ya? Pero para que veas cómo la palabra va moviéndose y nos vea realidades. Muchos desconocen en este tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Muchos lo desconocen. Pero ya llegará el día en que le reconozcan. Y dice, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Mira, trajeron a estos hombres, no han hecho nada en contra de la diosa. Y sabe que Demetrio, es decir, ¿se acuerda quién era Demetrio, no? Era el que hacía de plata templecillos de templos pequeños de Diana. Está mostrando una causa y todos se han sumado.
y acúsense los unos a los otros. Pero ¿saben qué? Nosotros no podemos decidir esto, no podemos hacer lo que ustedes están pidiendo. O sea, era una especie de alcalde ahí en ese lugar que estaba hablando y estaba dando sus razonamientos. En otras palabras, yo no tengo el poder, la autorización para hacer esto. Estamos sujetos a qué. ¿Recuerdan bajo quién estaba sujeto ahí Éfeso y toda esa parte de Asia, gran parte de toda de ahí era, ¿no es cierto?, de los romanos, el gobierno romano, y ellos decidían qué hacer en estos casos. Les dejaban ser, no les importaba la religión, a ellos les importaban los terrenos, les importaban las ganancias que tenían a través de ellos, pero los dejaban ser. Esto era un problema interno. Entonces dicen, bueno, nosotros no podemos hacer esto, ¿ya? Así que ahí quedaron, pues, no pudieron hacer nada. Entonces, ¿quién está por sobre todo? ¿Qué quiero decir con esto? Muy grande será el alboroto que hubo en Éfeso, pero el Evangelio continuó. Y continuó para que nosotros lo leamos, lo conversemos y compartamos. Gran y grande y poderoso es Dios. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios vive y vive para siempre. Él es eterno. Su templo no es destruido. Su templo es ordenado. Su templo no es hecho por manos. Entonces, cuando nosotros leemos este libro de Éfeso, entendemos el antes y después de Pablo. Entendemos la causa por la cual fue movido. Entendemos que él pasó muchas cosas. Él escribió en la cárcel. Y ahí estaba relativamente tranquilo, ¿no? No dejó de trabajar, no dejó de escribir, no dejó de informarse. Él no podía ir, pero estaba informado de todo. Y así mandaba consejos con la autoridad que Dios le había dado, porque él también había estado en el lugar y sabía que habían recibido y se estaban desviando y estaban mal. Entonces, Dios también quiere que nosotros entendamos que estos libros que fueron escritos hace tantos años es palabra viva para estos tiempos, como lo fue. Bueno, ahí él estaba presente, pero estos libros quedaron aquí escritos para que nosotros sigamos sus lecciones y para que veamos que siempre hubo lucha para predicar la palabra. Pero no importa en la condición que estés, siempre su palabra sigue creciendo, corriendo y te sigue guiando en todas las áreas. Se puede levantar cualquier persona, pero Dios es todopoderoso y Él es el que nos cuida y nos respalda. Y el libro de Efesios es precioso. El libro de Efesios es realmente un libro que tiene mucha doctrina y es la base de nuestra fe. No tenemos una fe así, algo etérea, algo que así que pasa, no. Nosotros tenemos una base que es la palabra de Dios. En ella está la doctrina. En el libro de Éfeso está la doctrina de Dios, están los dones espirituales, está la armadura, está todo lo que el Señor quiere en forma condensada para nosotros. Ahí está el resumen para nosotros, ¿verdad? Y fíjese que nosotros no debemos olvidarnos en eso. No tiene saludos personales este libro, a pesar de que él pasó muchos años, 3 años en ese lugar, pero es para nosotros, es para este tiempo. Así que sigamos adelante. Esta fue la presentación del libro. Importante que te aprendas los tiempos, que te aprendas las cartas que escribió, ¿no es cierto?, el apóstol, las 4 cartas que escribió. ¿Cuántos años pasaron después de que el Señor fue, ¿no es cierto?, resucitó? ¿Después de cuánto tiempo se escribieron estas cartas?
y qué es lo que realmente movió a esta ciudad de Éfeso para irse en contra de Pablo, cómo actúa él, y en fin, hay tantas cosas de esta pequeña presentación que hemos hecho en este día. El Señor le bendiga, nos estamos viendo ya la próxima semana, durante la semana, que le estaré compartiendo ya entrando enteramente al estudio, un estudio guiado, más que la historia, ¿verdad? Lo que el Señor quiere hablarte a ti en este tiempo. El Señor les bendiga. Será hasta la próxima semana. El Señor les bendiga a todos. Y escríbanme. Suscríbanse también al canal. Ahí van a tener acceso a todo lo que quieran saber respecto a ciertos estudios, que está todo ahí. Pastora Patricia Calderón, ahí lo encuentran. Y suscríbete y vas a tener información de todas estas cosas que se están compartiendo, solamente guiado por el Espíritu Santo y sin ningún otro propósito. Bendiciones. Chao, chao.